Vamos a tomar nuestros lugares. Deme nada más un momentito para... Amén, amén. Les decíamos el día de ayer que en estos días, que es una bendición para nosotros estar aquí con ustedes. Hoy nos tocó la bendición de compartir esta conferencia, esta plática que sin duda va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Sin duda va a ser una bendición para cada uno de los matrimonios que están aquí, puesto que el matrimonio fue lo primero que instituyó Dios. Fue lo primero que instituyó Dios, el matrimonio, y así tener una familia. Amén. Y quiero que abra conmigo su Biblia. Abra conmigo su Biblia. Ahí en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, capítulo 3. El libro de Eclesiastés, capítulo 1. ¿Cuántos quieren que Dios les hable en esta tarde? Amén. Eclesiastés, capítulo 1. Me indica con un amén si lo tienen. Dice el encabezado de este versículo o de este capítulo, dice: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y vamos a darle lectura en este momento. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Voltee con su esposo, con su esposa y dígale: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. A ver, yo no veo así a muchos. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y hoy quiero hablarle precisamente de todo tiene su tiempo. Yo quiero que levante su mano. ¿A quiénes les gusta? ¿A quién le gusta la primavera? ¿A quién le gusta la primavera? No tienen ganas ahora. ¿A quién le gusta la primavera? ¿A quién le gusta el verano? Allá, una sola mano. ¿Quién le gusta el verano? Sí, verano de vacaciones. ¿A quién le gusta el otoño? A mí. Es mi época favorita. ¿A quién le gusta el invierno? También a mí. Por el frío. Bueno, yo creo que a cada uno le gusta cada una de las estaciones del año. Hay preferencias por el otoño, hay preferencias por el verano, hay preferencias por la primavera y hay preferencias para el invierno. Ahora quiero preguntarles algo. ¿Qué es lo que distingue la primavera? ¿Qué hay en la primavera? Las flores. ¿Qué más? Quiero que participen para que no se me duerman. ¿Qué más? Las mariposas. ¿Qué más? Todo reverdece. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en la primavera? Piénsenle poquito. Hace calor. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en la primavera? Díganme algo que distinga a la primavera. Díganme algo que haga linda la primavera. Las aves cantan. A ver. La diversidad de colores. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay flores y hay arreglos para regalarle a su esposa. Ándese. Hay flores y hay arreglos para regalarle a su esposa. Oh, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que haya? ¿Qué más? ¿Qué más? El cielo se ve más diferente. El cielo también se ve más diferente. Bueno, pudiéramos decirlo así. Ahora, quiero que me digan,
¿Qué es lo que se distingue o qué es lo bonito del verano? ¿Qué hay en el verano? ¿Qué les gusta a los que dijeron que les gustaba el verano? ¿Qué es lo que les gusta del verano? Las vacaciones. Ay, qué chida las vacaciones, qué rico. Las vacaciones, ¿qué más? La lluvia en el verano. ¿Qué más? ¿Qué más pudiéramos hablar del verano? Hace un calor horrible. ¿Mande? Igual que en la primavera. La lluvia. ¿Qué más podemos encontrar en el verano? ¿Qué más se les ocurre que podemos encontrar en el verano aparte de las vacaciones? Las parejitas de los animales. Los jóvenes andan de novios, dice el pastor, en el verano. Empieza a hacer frío. Los colores. Los colores espectaculares. ¿Qué más? Bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí pensaron que el matrimonio iba a ser primavera? Todo bonito, todo verde, todo con florecitas. Yo pienso que cada uno de los que estamos aquí nos casamos enamorados, ¿verdad? Si yo les hiciera una pregunta, ¿cuántos siguen enamorados de su esposo o de su esposo? La esposa dijo, amén, amén. Ya vi por ahí las manos, amén, di amén. ¿Cuántos pueden decir que siguen enamorados de sus esposas? Amén. Híjole, cada uno es así, amén, 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 sí, amén, amén. ¿Quiénes pensaron que el matrimonio iba a ser fácil? Sí. No, el matrimonio no es para nada fácil, pero sí hay personas que han llegado a pensar que se quieren casar porque han pensado que el matrimonio, wow, es lo más hermoso, wow, el tener una pareja es lo más bonito, y cuando va pasando el tiempo se dan cuenta que no todo era miel en hojuelas. Cuando va pasando el tiempo se dan cuenta que no todo era puro amor y pura felicidad. Conforme va pasando el tiempo se van dando cuenta que no eran todos los días besitos. ¿Verdad que no? Híjole, qué tremendo esto. Ahora, el problema no es que cambie de estación. El problema no es que cambie de estación. El problema es cuando dejamos de amar, cuando cambia el clima. Quiero hablarle un poquito de la primavera. Lo que significa el matrimonio, la estación de la primavera, es un amor que promete. Dígame sí o no, cuando usted se casó, cuando eran novios. Yo me acuerdo que me decía mi esposo, no hombre, te voy a tratar como reina. ¿A cuántos les dijeron eso? Cásate conmigo, te bajaron el sol, la luna y las estrellas. Cásate conmigo, yo te voy a tratar como reina. Es más, te voy a tener, cuando nos casemos, voy a contratar a una persona que haga la limpieza. Una vez escuché a una persona que estaba diciendo eso. Ya tienen 18 años de casados y me dice ella, yo parezco chacha. Esa persona para ayudarme en mi casa nunca llegó. Pero bueno, esto es en la primavera. Nos prometemos ambos, ambos. No, yo prometo que te voy a amar. Yo prometo que te voy a cuidar. Yo prometo que te voy a respetar. Yo prometo que tú vas a ser el amor de mi vida todo el tiempo. Yo prometo que nunca te va a faltar nada. Yo prometo, y empezamos sobre todo las mujeres. Las mujeres, mire, cuando yo andaba de novia, yo me acuerdo que fue mi esposo a verme a Monterrey. Yo estaba en Monterrey. Fue mi esposo a verme. Y dígame si sí o no, las mujeres, Dios nos hizo mujeres tan sentimentales que cuando mi esposo o mi novio, ahora mi esposo, me hablaba, yo le voy a decir cómo me le quedaba. Nos vamos a identificar, las mujeres. Yo me la quedaba viendo así.
Y él me hablaba y yo así. No había nada más importante que estar en aquel tiempo con mi novio, ahora mi esposo. No había. Y es que la estación de la primavera es así. Es que la estación de la primavera es hermosa, pero no es eterna. ¿Cuánto dura la primavera? ¿Cuánto dura la primavera? Unos 3 meses aproximadamente. Bueno, la primavera, en la primavera prometemos. Como esposos, como esposas, prometemos todo. ¿A cuántas de los que estamos aquí o de ustedes, su esposo, su pareja, su esposa, su esposo, les prometieron tantas cosas que hasta ahorita no han cumplido? Díganme si no. ¿Cierto? ¿Cierto? En la primavera todo mundo, la pareja está promete y promete. Yo les decía ahorita, no, te prometo y te prometo y te prometo. Y como querían, decía por ahí un dicho que a mí me gusta mucho aplicarlo: te prometo hasta que te pesco. ¿Es cierto? Te prometo hasta que te pesco. Sí. Llegó con tantas promesas. Mira, yo te voy a prometer esto, te voy a prometer lo otro. Y sí es cierto, te prometo mientras te pesco. Y ya cuando ya pescaron al esposo o a la esposa, se les olvidaron las promesas que un día hicieron en el altar. Se les olvidaron las promesas que un día los que se casaron. Yo no sé cuántos de aquí están casados, como dicen por ahí por la iglesia, pero en esos momentos cuando estás frente al altar y que se hacen el pacto, que se hace el juramento y donde empiezan las promesas, y pasa el tiempo y nada de lo que te prometieron o nada de lo que se prometieron se ha cumplido. Yo creo que cada uno de nosotros pasamos por esos momentos en los cuales hay un amor que promete. Sí, la primavera es hermosa, pero no es eterna. Muchos aman mientras todo es fácil. Amar se dice muy sencillo, pero muchos aman mientras todo es fácil, mientras no hay problemas, mientras no hay enfermedad, mientras no hay circunstancias adversas, mientras no hay circunstancias difíciles. Muchos aman mientras todo es fácil, pero el pacto se prueba cuando hay crisis. El pacto se prueba cuando viene la dificultad. El pacto se prueba cuando viene la situación dura, cuando viene la crisis, cuando viene la enfermedad. Ahí es donde el pacto se prueba. Yo quiero que abra conmigo su Biblia, si es que la trae, ahí en el libro, y voy a ir rápido porque esto está largo. Ahí en el libro de Cantares, capítulo 3, versículo 4. Libro de Cantares, capítulo 3, versículo 4, dice de la siguiente manera: apenas hubo pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que dio a luz. Y en la cama de la que dio a luz. Vivir en la etapa de la primavera es lo más hermoso, porque ahí es donde te encuentras y puedes decir que te encuentras a tu alma gemela, puedes decir que te encuentras al compañero de vida. ¿Por qué? Porque todo es amor, porque todo es dulzura, porque todo es felicidad, porque todo es amor. Se levantan en la mañana, decía un hermano por ahí, me acuerdo, decía que los primeros años de matrimonio, al amanecer en la mañana, se le decía al esposo, a la esposa, le decía, luego al abrir los ojos, le decía: hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Pasaban los años y ya en vez de preguntarle en la mañana, preguntarle ¿cómo amaneciste?, ya le preguntaba: hola, ¿cómo amaneciste? ¿Sí me entendieron?
Al principio, hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Después, hola mi amor, ¿cómo? ¿Amaneciste? Eso pasa. Eso pasa cuando dejamos la estación de la primavera. Eso pasa cuando ya dejamos la dulzura. Eso pasa cuando ya dejamos de regar esa planta. Cuando ya dejamos de regar, cuando ya dejamos de esa estación donde todo es amor y donde todo es dulzura. Ahora, Dios no te unió, Dios no nos unió solo por emoción, nos unió con un propósito. Cada uno de los matrimonios que estamos aquí, todos hemos atravesado por diferentes estaciones a lo largo de nuestra vida. Dios nos unió con un propósito, no solo por emoción. En la etapa de la primavera o en la estación de la primavera, wow, queremos estar todo el tiempo con la pareja, queremos estar todo el tiempo con el ser amado, queremos compartir con él o con ella la mayor parte del tiempo. Pero yo les decía ahorita, cada estación tiene su tiempo. Conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando el matrimonio, esa etapa desaparece. ¿Por qué? Porque viene la etapa del verano. Un amor que trabaja. El verano revela prioridades. No se pierde el amor por peleas, se pierde por descuidos diarios. Y ahí es donde vienen los hijos, y ahí es donde vienen las responsabilidades, ahí es donde viene la familia. Y la estación de la primavera se deja para empezar la estación del verano. Ahora, en el verano, ¿qué hay? En el verano, por eso les preguntaba ahorita, ¿qué es lo que caracteriza el verano? El verano lo caracteriza el calor tan fuerte, el calor tan insoportable. Lo mismo pasa con el matrimonio, lo mismo pasa con nuestro matrimonio. Un matrimonio sin tiempo, un matrimonio sin comunicación. Ahora le estoy hablando en todas las áreas, tanto en el área espiritual, en el área emocional y en el área sexual aún. ¿Sí? Empieza el calor a apretarte, empieza el calor, vienen las responsabilidades de los hijos, viene el trabajo y ya no tienes ni siquiera tiempo para tu pareja. El tiempo que tú le dedicabas a tu pareja en la primavera, el tiempo que tú le dedicabas a tu pareja en aquellos momentos en los cuales tú prometías y prometías. Y es cierto, los primeros años de matrimonio es el enamoramiento, es en el de conocerse, es en el de, yo les decía ahorita, en el que todo es amor, en el que tú quieres estar con tu ser amado, en el que tú quieres estar con tus hijos. Pero ¿qué con tu esposa? Pero ¿qué cuando llegan los hijos? Que cuando llega el verano, en el verano donde todo se vuelve difícil, en el verano donde hay muchas responsabilidades, allí es donde empieza el problema. El verano revela cuáles son tus prioridades. Yo les decía ahorita, es muy fácil amar cuando todo está bien, es muy fácil amar cuando no hay peleas, es muy fácil amar cuando todo va bien. Pero ¿qué cuando viene el calor? ¿Pero qué cuando viene la circunstancia dura? ¿Pero qué cuando viene la circunstancia difícil? En el verano ya no tienes el cuidado como lo tenías antes con tu pareja. Un matrimonio sin tiempo es un matrimonio en riesgo. Yo he conocido tantos matrimonios que se han perdido precisamente por la falta de tiempo, por la falta de comunicación, por la falta de respeto, por la falta de ese tiempo de intimidad. Y yo no me refiero a un tiempo de intimidad meramente íntimo, sexual. Yo no me refiero a eso solamente, sino matrimonios que se pierden también por la falta de comunicación, por la falta de respeto, por la falta de tiempo. ¿Cuántos pueden decir aquí que tienen tiempo, que pasan tiempo con sus parejas, regando ese matrimonio? Porque en el verano es cuando también se riegan las plantas. O más bien, en la primavera es cuando empiezas a regar las plantas para en el verano
esas estén verdes. En el matrimonio es lo mismo. En el matrimonio tú tienes que regar. En el matrimonio tú tienes que sembrar. ¿Para qué? Para que cuando llegue el verano y llegue el calor, esa planta siga reverdeciente. En el matrimonio es así. Lo que tú no haces en la etapa de la primavera, lo que tú dejas de hacer en la etapa de la primavera, que es cuidar, que es regar, que es plantar y que es sembrar, no esperes que cuando llegue la etapa del verano levantes buenos frutos. No esperes levantar buenos frutos cuando en primavera no sembraste. Allá en donde yo vivo, se da, la mayoría de los frutos se dan en el verano. Pero para eso se tuvo que pasar por la primavera, haber sembrado para que en el verano puedas haber cosechado. Lo mismo pasa en el matrimonio. ¿Cuántos han cosechado tiempo en sus familias? ¿Cuántos han cosechado tiempo con su esposo, con su esposa? ¿Cuántos se han preparado para cuando llegue el verano, para cuando llegue la situación dura, para cuando llegue la crisis, para cuando llegue la enfermedad, aún para cuando lleguen los hijos? Ya lo que veíamos importante en la etapa de la primavera ya no es tan importante en la etapa del verano. ¿Por qué? Porque yo les decía ahorita, es cuando viene ya la presión, es cuando viene ya la responsabilidad, es cuando viene ya los hijos, es cuando ya viene incluso a momentos de enfermedad. ¿Y qué es lo que sembraste en el corazón de tu esposo y de tu esposa en la etapa de la primavera? Para que tú puedas estar seguro de lo que sembraste o de lo que vas a recoger precisamente en el verano. Cuando el calor, cuando el sol, cuando el viento, aún cuando hay sequedad, porque allá donde yo vivo, en el tiempo del verano es el tiempo de sequía. Viene la sequía en el matrimonio, viene la sequía en el matrimonio donde ya no hay ni siquiera esa etapa de enamoramiento. ¿Y ustedes sabían que el enamoramiento es todos los días con su pareja? ¿Cuántos tienen detalles con sus parejas todos los días? Desde que yo me acuerdo. Hace años. ¿Cuánto tiene usted que no le regala una flor a su esposa? Pues nada más la única flor que recibí fue cuando me pidió que fuéramos novios. ¿Cuántos tienen esos detalles con sus esposos? ¿Cuántos tienen esos detalles con sus esposas? Y esos detalles se supone que son en primavera. Ahora, ¿cuántos tienen esos detalles con sus esposas y con sus esposos en el verano? Antes, al contrario, en el verano es donde decimos, no, a este viejo renegado ya no lo soporto. A esta vieja renegada ya no la soporto. Es más, no quiero que vengan todo el día, no quiero verla en todo el día. ¿Por qué? Porque ya no la soporto. Pero en la primavera, cuando estabas enamorado, querías estar ahí todo el tiempo con tu esposo, con tu esposa. Y en todas las áreas, hermano, en todas las áreas. Y ahora en el verano, ¿por qué no? No, es que tengo mucho trabajo. No, es que tengo 20,000 hijos. Bueno, no es cierto, es que tengo muchos hijos. Los hijos quitan el tiempo. Los hijos es una responsabilidad y por tener hijos se descuida el matrimonio. Yo no digo que los hijos están mal, claro que no. El tener hijos es una bendición, pero muchas veces el cuidado de los hijos pierde, hace que el matrimonio, por estar cuidando tanto a los hijos, se pierde ese tiempo con tu esposo, con tu esposa. En todas las áreas, espiritual, emocional, incluso hasta sexual. ¿Por qué? Porque, vengo cansada, los hijos. Y pierdes esos detalles que son tan importantes en el matrimonio. ¿Por qué? Porque dejaste la primavera y no te diste cuenta que entraste en la etapa del verano, en la etapa difícil. Yo quiero dejar este lugar para que continúen con lo que sigue. Ahí está. Listo, Rey.
Bendigan esta noche, hermanos. Me da gusto estar con ustedes, amén. Y voy a seguir, amén. A mí me tocaron las 2 estaciones últimas y creo que son las estaciones más difíciles, ¿verdad? Me tocó hablar del otoño y del invierno. Y le doy gracias a Dios porque el Señor nos ha concedido a mi esposo y a mí cumplir este agosto pasado 35 años de casados. ¿Cómo? No sé, solo por la gracia de Dios. No ha sido fácil, el matrimonio no es fácil. Y creo que el mayor problema es que todos nos casamos pensando que sería fácil. Todos nos casamos pensando en los cuentos de hadas, ¿verdad? Y se casaron y fueron felices para siempre. Esa no es la realidad, amén. La realidad es que se puede hacer un matrimonio feliz, pero estaba leyendo un libro hace poco que se llama Matrimonio Feliz y hace una pregunta. ¿Tú llegaste al matrimonio pensando que te haría feliz? Y no es así. El matrimonio no hace feliz a nadie. Tú tienes que hacer feliz el matrimonio. Para que el matrimonio sea feliz, tú lo tienes que hacer feliz todos los días. Y eso no es fácil, mucho menos cuando llega el otoño. El otoño es el tiempo de las pérdidas. Empiezan a caer las hojas y duelen. Ahí es el tiempo, la pastora hablaba de la ilusión, hablaba del enamoramiento, hablaba, y antes de empezar a hablar de cosas tristes, ¿verdad? Yo voy a romper el hielo con un chiste que yo me sé de hace mucho tiempo, ¿verdad? Dice que había un joven y una señorita que se querían casar. Entonces le dice el joven, pero mira, mi amor, yo no tengo nada que ofrecerte. Yo soy pobre, yo no soy rico, no tengo posesiones, no tengo absolutamente nada que ofrecerte. Y la señorita le dice, no te preocupes, mi amor, yo con verte me lleno. Con verte es suficiente. Dice el joven, bueno, si es así, vamos a casarnos. Y se casaron. Y entonces llegó el tiempo difícil en que no había ni para comer, ¿verdad? Y ya la jovencita estaba ahí toda débil, ya estaba ahí con mucha hambre hasta que ya no soportó más y le dice, mi amor, tengo mucha hambre. Y le dice el joven, pero si tú dijiste que con verme te llenabas. Y le dice la joven, sí, pero es que ya no te veo del hambre. Esas son las temporadas difíciles del matrimonio, amén. Es cuando empiezan las desilusiones en el otoño, palabras que hieren. Es cuando llegan las traiciones, los rechazos, las distancias, cuando las parejas empiezan a distanciarse y no se dan cuenta hasta que ya están completamente alejados el uno del otro. Empiezan las crisis emocionales o espirituales. Por ejemplo, vemos la historia de Job, amén. Todos conocemos la historia de Job. Llegó la adversidad a sus vidas, amén, a él y a su esposa. Lo perdieron todo, absolutamente todo. Y lo más terrible es que perdieron a todos sus hijos, amén. Los dos perdieron lo mismo, exactamente lo mismo, porque eran hijos de los dos. Mas, sin embargo, los dos reaccionaron de maneras distintas, amén. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Mas sin embargo su esposa se desesperó y dijo, pues ya maldice a tu Dios y muérete. Amén. Y no podemos juzgarla porque solamente imaginemos por un momento, había perdido a todos sus hijos. Esa mujer estaba en medio de la amargura, en medio del dolor, estaba pasando por pérdida, y Job también. Pero a veces, en muchas de las ocasiones, el hombre
es más fuerte que la mujer, aunque hay sus excepciones. Hay matrimonios en que la mujer es la fuerte. A veces uno de los dos es el más fuerte. Todos reaccionamos distinto ante las pérdidas. Ambos sufren, pero reaccionan diferentes. En otoño se revela si el pacto era con Dios o era solamente una emoción. Miles de parejas se casan pensando que se aman, amén, pero no se aman, amén, simplemente es pasión, simplemente es una emoción. El amor, amén, el amor perdura aún en el otoño, en el invierno, en la primavera, en el verano, en cualquier estación. Cuando es amor, ese amor tiene que perdurar. Ese amor no se esfuma tan fácilmente, amén, porque es real. En otoño se revelan todas las cosas, aún en el área emocional. ¿Qué es lo que sucede en el otoño? Resentimientos, falta de perdón, amén, corazones cerrados. Déjeme decirle una cosa, mi esposo y yo hemos pasado por muchas cosas, amén, momentos muy difíciles, y yo les puedo decir una cosa sin temor a equivocarme. Todo se puede perdonar, todo, sin temor a equivocarme. Y es muy difícil, hay cosas muy difíciles de perdonar en el matrimonio, muy difíciles, que no se hacen fácilmente. Pero déjeme decirle una cosa, el perdón es una decisión, el perdón no es un sentimiento. Usted no puede, como lo decía, me parece que lo decía el día que prediqué, ¿verdad? Usted no puede decir, es que no lo siento, es que no lo siento, no lo puedo hacer. No, es que no es una emoción, es una decisión. Hay mucha falta de perdón en los matrimonios, porque hay heridas, hay situaciones muy difíciles, tanto de un lado como de otro, y a veces empezamos a distanciarnos y a decir, es que yo no puedo perdonar. Es más, ni siquiera me ha pedido perdón porque tengo que perdonarle eso. Pero déjeme decirle una cosa, hermana, hermano, se puede perdonar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es tan poderoso que Dios tiene el poder de sanar los matrimonios, no importa qué tan dañados estén, amén. Si usted piensa, no, es que es algo que yo no puedo perdonar, déjeme decirle una cosa, todo se puede perdonar con la ayuda de Dios, amén. No cierre su corazón por las heridas que tal vez usted ha pasado. Permita que Dios sane su corazón y sane su relación, porque todas esas heridas y todo ese distanciamiento, esa falta de perdón, ese resentimiento afecta aún en el área sexual. Amén. Se rompe la confianza, por ejemplo, cuando hemos sido traicionados por nuestro cónyuge, entonces perdemos la confianza. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezamos a protegernos. Dice que el cuerpo se protege cuando el alma está herida. Amén. Empezamos a alejarnos de nuestro cónyuge y a decir, no quiero estar cerca más de él. No me siento bien, no me siento seguro, no me siento segura, porque nos sentimos heridos. Amén. Entonces, por eso es importante permitir que Dios sane las relaciones. Amén. Y que no se empiecen a alejar más y más y más, porque se llega a un punto en donde es más difícil encontrarse una vez más. Amén. Las hojas que caen no significan que el árbol murió, y eso me encanta. El otoño no quiere decir, cuando nosotros vemos los árboles secos o los árboles sin hojas, no quiere decir que ese árbol está muerto. No quiere decir que ese árbol está seco, simplemente es una temporada, amén. Recuerde, es una temporada, todo es temporal, es un tiempo de pérdida, tal vez un tiempo de proceso, un tiempo de un proceso difícil tal vez, pero solamente es temporal si nosotros permanecemos
aferrados, amén, si nosotros no nos damos por vencidos tan fácilmente. Vemos las estadísticas de divorcios altísimas, y déjenme decirle una cosa, la realidad es que aún dentro de los cristianos, tristemente. ¿Por qué? Porque cuando las cosas empiezan a tornarse difíciles, a veces se nos hace más fácil decir, me voy, ¿verdad? Se acabó, pero no, tenemos que permanecer ahí, porque tenemos que recordar que el otoño también es una temporada, amén, y que pronto pasará, amén, pronto todo volverá a la normalidad. Necesitamos buscar sanidad interior, necesitamos perdonar para sanar, no para justificar, amén. Necesitamos hablar con amor y con verdad, amén. Y también les quiero hablar acerca del invierno. No quiero tomar mucho tiempo, porque sé que el tiempo pasa rápidamente, pero el invierno es el tiempo del silencio. Parece que todo murió, amén. Hay frialdad emocional, hay silencio en casa, matrimonios que conviven pero no conectan, amén. Cero intimidad espiritual y sexual, amén. Ahí es donde ya llegó el invierno a su matrimonio, amén. Personas que ya no hablan, ya no se comunican, están completamente alejados, no solamente emocionalmente, pero sexualmente. Y déjeme decirle una cosa, hermana, hermano, la sexualidad es indispensable en el matrimonio, no es opcional, amén, hermana. A veces, ¿verdad? A veces los varones batallan un poquito con nosotros las mujeres, ¿verdad? Pero déjenme decirle una cosa, hermana, tal vez para ustedes es algo opcional, para su esposo no es algo opcional, amén, es algo necesario, amén. Y nosotros, dice la palabra del Señor que nosotros, ¿verdad?, les pertenecemos a ellos y ellos nos pertenecen a nosotros. Somos un solo cuerpo, amén, somos uno solo. Mi cuerpo no es mío, solamente es de mi esposo, y el cuerpo de mi esposo es mío también, porque somos una sola carne, amén. Entonces esto es muy importante y es la razón por la que muchos matrimonios tienen conflictos, por las que muchos matrimonios llegan a la separación y al divorcio, por situaciones, por problemas sexuales, amén. Así es que tenemos que tener esto en mente, amén. Hay cero intimidad espiritual y sexual. En la palabra del Señor vemos un ejemplo en el libro de Ezequiel, amén. Ezequiel 37, dice que el Señor lo llevó a un valle de huesos secos, amén. Y dice la palabra, me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí que estaban secos, amén. Estaban dispersos y secos en gran manera. Y dice la palabra que Jehová le dice a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Fíjese lo que hizo Dios. Tomó al profeta Ezequiel y lo llevó a pasear por alrededor de ese campo de huesos, y le dijo que observara bien. Y la observación de Ezequiel es que esos huesos estaban secos en gran manera, casi estaban hechos polvo. Pero Jehová le hace una pregunta y le dice, ¿qué crees tú, Ezequiel? ¿Que esos huesos vivirán? Y la contestación lógica sería, no, pues no lo creo. ¿Cómo van a vivir si están secos? Están casi hechos polvo. Mas sin embargo, Ezequiel conocía a su Dios y le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces Jehová le dice, profetiza pues sobre estos huesos y diles, huesos secos, recibid el Espíritu. Profetiza sobre estos huesos y profetiza de los 4 vientos que soplen sobre estos huesos y vivirán, amén. A veces nosotros, hay temporadas en el invierno de nuestro matrimonio que vemos nuestro matrimonio y está completamente seco, parece que ya todo se murió, parece que ya todo se acabó, y lo vemos y decimos, no, ya no hay remedio,
ya no hay nada que hacer. Mas sin embargo, todo lo que está muerto puede volver a vivir, no por nuestras fuerzas, pero por nuestro Dios, amén, que es el que hace posibles todas las cosas. Así es que si usted me dice, no, es que ya mi matrimonio no tiene solución, ya mi matrimonio está completamente arruinado, tal vez es cierto, pero aún así Dios puede hacer algo todavía. ¿Cuántos dicen amén? Dios todavía puede resucitar muertos, aleluya, y no importa si su matrimonio usted lo considera muerto, Dios puede nuevamente hacer florecer el amor en usted, amén, en su cónyuge, amén. Dios restaura emociones, Dios restaura el deseo, Dios restaura la confianza, Dios restaura el pacto, amén. Pero necesitamos buscar ayuda sin vergüenza. No debemos tener temor de buscar ayuda, amén. Acercarnos a una persona, los pastores, sus líderes, a una persona de confianza y a ser honestos, necesitamos ayuda. Lo más sano es buscar ayuda. El Señor ha puesto una carga en mi corazón por los matrimonios de hace tiempo. Yo he estado insistiéndole a mi esposo, vamos a tener pláticas matrimoniales, porque he visto una necesidad, he visto parejas jóvenes desgraciadamente llegar al divorcio aún dentro de la iglesia. Eso es lamentable, porque a veces no piden ayuda, a veces nos enfrascamos en ese diálogo de que no, tú eres el que necesita, no, tú eres el que necesita. Recuerde, somos una sola carne, amén. Si mi esposo es el que necesita, yo también lo necesito, porque somos una sola carne, amén. Y necesitamos buscar ayuda, necesitamos permitir que el Espíritu Santo sople sobre lo que está muerto. Necesitamos volver a Dios antes que volver a la discusión, porque dice la palabra del Señor, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, amén, porque Dios puede restaurar ese pacto. Tal vez hoy tu matrimonio está en primavera, si es así, pues cuídalo. Tal vez está en verano, si es así, pues atiéndelo. Tal vez está en otoño, si es así, sánalo. O tal vez está en invierno, entrégaselo a Dios, porque Dios es el único que puede sanarlo, amén. Ninguna estación es permanente cuando Dios está en el centro. Después del invierno, Dios siempre traerá la primavera, amén. Yo les platicaba hace unos momentos, y con eso yo voy a terminar, voy a dejar el lugar a nuestra hermana Yuri, pero yo les platicaba hace unos momentos, mi esposo y yo hemos pasado por tiempos muy difíciles, y les voy a contar algo, amén, que al cabo yo sé que no se lo van a contar a nadie. Déjenme decirle una cosa, se llegó el momento en que yo sentí que yo no amaba más a mi esposo. Obviamente eso fue hace años. Mi esposo y yo todavía no estábamos pastoreando y estábamos pasando por una temporada muy difícil que yo sentí que se salía de control y que no tenía solución, porque habíamos discutido tantas veces de lo mismo y lo mismo y lo mismo, y todo seguía igual. Y se llegó el momento en que un día yo desperté, pastores, un día yo desperté y me di cuenta que yo ya no amaba a mi esposo. No lo amaba. No lo amaba más. Y en ese momento le doy gracias a Dios porque hice lo correcto. En ese momento yo fui sincera con Dios. Yo hablé con Dios y le dije, Señor, yo quiero que tú pongas una vez más amor en mi corazón por mi esposo. Señor, yo quiero que tú una vez más me hagas enamorarme de mi esposo, porque yo ya no lo amo. Yo ya no siento nada bueno por él. Había mucho rencor en mi corazón, mucha impotencia, mucha falta de perdón.
Y yo tuve que hablar con Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú hagas que yo me enamore una vez más de Él. Y déjeme decirle una cosa, el Señor lo hizo. El Señor hizo increíblemente, y eso fue un milagro, porque yo estoy segura que yo ya no amaba a mi esposo. Y el Señor hizo que yo empezara a sentir otra vez amor por Él, me empezara a enamorar otra vez de Él, empezara a sentir como cuando nos conocimos, ¿verdad? Hacía mucho tiempo atrás, una vez más sentir ese amor, esa pasión por Él, ese enamoramiento. Por eso yo sé de lo que les estoy hablando. Si usted dice, no, es que yo ya no lo amo, es que yo ya no la amo. Y muchas personas optan por buscar en alguien más lo que sienten que ya se perdió en su matrimonio, pero esa no es la solución. Esa no es la solución. La solución no es otro hombre, la solución no es otra mujer. La solución es venir a Cristo y decirle, Señor, mi matrimonio ya está como esos huesos secos, están secos, ya no hay nada, ya no hay vida, ya no hay amor, ya no hay respeto, ya no hay absolutamente nada, pero yo sé que tú tienes el poder para soplar vida sobre esos huesos y esos huesos volverán a vivir. Amén. Dios tiene el poder de restaurar tu matrimonio. El tema de este año, restaurando familias en Cristo, restaurando matrimonios. Dios puede hacer que tu matrimonio vuelva a su estado original. El estado original de la familia es un estado de amor, de bendición, de unidad. Amén. Así es que en esta tarde yo voy a entregar el lugar a nuestra hermana Yuri y los dejo con esto. No importa por cuál estación su matrimonio esté pasando, recuerde una cosa, todo es temporal. Si está en esa estación en donde las cosas no están nada bien, recuerde que solo es temporal si usted pide la ayuda necesaria. El Señor les bendiga. Amén. El matrimonio sano. El matrimonio sano no es el que no tiene problemas. Yo creo que todos los matrimonios aquí hemos tenido muchos problemas, incluso desde que nos casamos. Porque hablamos ahorita, el matrimonio no es miel sobre hojuelas. Tal vez pensamos que el matrimonio iba a ser perfecto, tal vez pensamos que el matrimonio era de lo mejor. Pero el matrimonio sano no es el que no tiene problemas. Porque en realidad todos los matrimonios tenemos problemas. Seamos quien seamos, tenemos problemas. El matrimonio sano no es el que no tiene problemas, decía la pastora Ángela ahorita, sino el que permite que Dios sane cada uno de sus procesos. Amén. Hablaba la pastora Ángela ahorita de esto. Dios restaura emociones, sí, restaura emociones. Y hay algo que a mí me gusta mucho decir, es esto. Y yo lo aplico mucho en mi vida, en todas las áreas. Cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se vuelven en emociones y tus emociones se vuelven en acciones. Es algo que yo en lo particular, esa frase yo la he adoptado a mí misma. Cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se vuelven en emociones y tus emociones se vuelven en acciones. En otras palabras, lo que has guardado en tu corazón, las heridas que vienes cargando por muchos años en tu matrimonio, eso se vuelve en acciones. Por eso es que viene el divorcio, por eso es que viene la separación, por eso es que viene los silencios, por eso es que viene la culpa, por eso es que viene la vergüenza, por eso es que vienen tantas cosas en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque no cuidamos nuestros pensamientos, porque no cuidamos nuestras emociones. Y como no cuidamos nuestros pensamientos y no cuidamos nuestras emociones, estas se vuelven en acciones. Y es por eso que muchos matrimonios hoy en día llegan al divorcio. Dios restaura emociones. Dios lo restaura. Dios restaura la confianza. También decía la pastora Ángela ahorita, Dios restaura la confianza.
Se pierde la confianza cuando hay conflictos. Se pierde la confianza cuando hay conflictos no resueltos, no solucionados. Se pierde la confianza. Pero Dios también restaura el pacto. Ese pacto que usted hizo en el altar. Ese pacto que usted hizo cuando estaban allí prometiéndose sí, amor eterno. Y con el paso del tiempo, este servidor, Dios lo restaura. Dice Apocalipsis 21:5, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas Él las hace nuevas. Pudiera ser que el matrimonio, una vez más repetimos, pudiera ser que el matrimonio esté perdido. Pudiera ser que tú pienses que en tu matrimonio ya no hay nada que hacer. Pudieras pensar que tu matrimonio ya ahorita está en la temporada o en la estación del invierno. Pero yo te quiero decir una cosa, que lo escuches con fe. Ninguna estación es permanente. Y lo decía también la pastora Ángela, cuando tú le permites a Dios entrar en tu matrimonio. Sí, es cierto. Después del invierno, Dios siempre trae primavera. Todos los matrimonios hemos pasado por todas las estaciones. Sí. Todos los matrimonios hemos pasado o pasan por todas las estaciones. Yo le voy a decir una cosa. El problema no es la estación. No es que tú te saltes, las estaciones no se saltan. El año no es de decir, bueno, yo no quiero que este año haya primavera, me voy a saltar al verano. Yo no quiero que este año haya verano y me voy a saltar al otoño o me voy a saltar al invierno. Todos los matrimonios de una o de otra forma pasamos por todas las estaciones. Y el problema no es la estación, sino abandonar el proceso. Alguien diría por ahí que cuando tu auto se queda sin gasolina en la calle, tú no lo vas a reemplazar por otro. ¿A dónde vas? A la gasolinera, a echarle gas. Lo mismo es el matrimonio. Lo mismo es el matrimonio. Un matrimonio saludable no es el que no cambia, sino el que permanece unido en cada temporada. Decíamos ahorita, si tu matrimonio está en la primavera, qué bueno. Si estás en la etapa del enamoramiento, qué bueno. Qué felicidad, cuídalo. Pero si estás en la etapa del verano, atiende esa etapa. Atiende esa etapa porque viene la etapa o la estación del otoño y viene la estación del invierno, y es donde se vuelve más difícil sobrellevar cada una de las circunstancias. Un matrimonio saludable no es el que no cambia, sino el que permanece unido en cada temporada. Y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de los matrimonios, aún en la iglesia. No abandonen el matrimonio. No abandonen el matrimonio. No digan, no, esto ya no se puede. No digan, no, esto ya no tiene solución. No digan, no, esto ya no tiene reparación. Porque muchas veces en los hogares, solamente parecen más bien que son dos personas viviendo en la misma casa, sin comunicación, sin respeto, pero sobre todo sin amor. ¿Y dónde quedó el amor que nos profesamos cuando nos casamos? ¿Y dónde quedó ese amor que nos prometimos cuando nos casamos? ¿Y dónde quedó ese sí, yo voy a estar contigo en el bien y el mal, en la vida, en la muerte, en lo bueno, en lo malo, en lo próspero, en la escasez, en la salud, en la enfermedad? ¿Dónde quedó eso? Dios quiere restaurar matrimonios. Dios quiere restaurar cada uno de los matrimonios que están aquí. Yo no sé en qué estación estás. Yo no sé si estás en la estación de la primavera. Hay matrimonios que aún están empezando. Yo no sé si hay matrimonios aquí que empiezan esta etapa. Pero si estás en esta etapa, qué bonito. Sígala regando.
Sigue regando esa etapa, sigue cuidando esa etapa para cuando lleguen las demás etapas pueda salir abajo. Ahora, esto no significa que si estoy en la etapa del invierno, donde yo creo que ya está todo perdido, no significa que tú no puedes regresar a la primavera. De eso también hablaba ahorita la pastora Ángela. Sí se puede. Sí se puede volver a reconquistar. Sí se puede volver una vez más a amar a tu cónyuge, a tu pareja. Sí se puede. Sí se puede. Yo creo que te pongas de pie. ¿En qué estación hoy está tu matrimonio? ¿En qué estación está? ¿En qué estación está hoy tu matrimonio? Medita ahí en tu corazón conforme hemos estado hablando. ¿En qué estación está hoy tu matrimonio? ¿En qué estación está hoy tu matrimonio? Querían soltarlos, no querían soltarse. Desde ahí empieza esto. Desde ahí empieza esto. No sé en qué etapa tu matrimonio esté. No sé si está en la etapa del invierno, que piensas que ya se acabó el amor, que sientes que ya no hay nada que hacer. Parejas en otoño, donde empieza a parpadear el foquito de prevención. Ojo, ahí tenemos que tener cuidado. Hay algo mal, hay algo que está fallando. O si estás en la estación de la primavera, yo no sé en qué estación estás, pero yo quiero que ahí cierres tus ojos donde estás. Yo quiero que cierres tus ojos donde están y agarra a tu esposo, a tu esposa de la mano. Voy a decir por ahí un chiste malo, que se note que lo quieres. Chiste malo. Pero agárralo de la mano. Agárralo de la mano. Yo no sé cuántos matrimonios aquí hay que tienen años que no se toman de la mano, que ya no se abrazan, que ya ni siquiera se miran a los ojos, que ya ni siquiera se dicen te amo, que ya ni siquiera se dicen lo importante que son el uno para el otro. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo no sé en qué estación estás. Yo no sé en qué estación estás, pero cierras tus ojos. Cierra tus ojos. Y dile al Señor, después de mí, Señor, sana lo que se quebró. Sana lo que se quebró. Renueva lo que se enfrió. Y devuelve la esperanza a lo que parecía perdido. Y ahí donde estás, vamos a orar por ti. Yo solamente quiero decirte algo. No es que estés en crisis, estás en proceso. La estación cambia, pero un pacto con Dios permanece. El pacto permanece. Dios no restaura lo que se abandona. Hay matrimonios que se rinden a medio camino. Hay matrimonios que aún estando ahí en la misma casa ya se rindieron, ya abandonaron todo. Pero Dios no restaura lo que se abandona. Y hoy yo te invito a que le digas al Señor, Señor, si mi amor por mi esposo, por mi esposa se acabó, renuévalo. Tú conoces en la etapa en la que estoy. Tal vez me cuesta trabajo perdonar. He sido tan herido, tan herida, que me cuesta trabajo perdonar. Y no puedo perdonar. Pero dile ahí donde estás al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame a creer que en ti mi matrimonio
puede regresar una vez más a la primavera. Aquel momento en el cual, Señor, todo era amor, todo era dulzura. Aquel momento en el cual teníamos tantos sueños, tantas ilusiones, tantos deseos, pero que sin darnos cuenta, Señor, hemos permitido o permitimos que llegara el verano, que llegara el calor del verano, que llegara el otoño en nuestras vidas, que llegara el otoño en nuestros matrimonios, que llegara el invierno donde el frío es tan cruel, donde el frío congela, donde el frío hace que todo muera. Dile al Señor ahí donde está: Señor, ayúdame, ayuda a nuestro matrimonio, ayúdanos, Señor. Ven y restaura cada uno de los matrimonios que están aquí, Jesús. Yo no sé en qué etapa están. Yo no sé qué es lo que hay en su vida. Yo no sé qué es lo que hay en su corazón, Señor, pero tú solamente conoces. Y tú, Señor, restauras. Tú, Señor, transformas. Tú, Señor, das vida aún a lo que está muerto. Ahora yo te voy a pedir algo. ¿Cuántas cosas tienes que perdonar? ¿Cuántas cosas tienes que perdonar? ¿Cuántas cosas tienes que perdonar? ¿Cuánto tienes que perdonar? Yo quiero que voltees con tu esposo de frente. Vamos a hacer algo profético el día de hoy. Yo quiero que voltees de frente con tu esposo. Voltéalo, voltéense a ver de frente. Voltéense a ver de frente. Voltéense a ver de frente. Espérense, todavía no les pido que se abracen. Voltéense a ver de frente. Tómense de la mano y véanse a los ojos. Vamos a hacer algo. Y yo quiero que seas sincero o sincera y sincera. ¿Tienes que pedirle perdón a tu esposo? ¿Por qué sientes en tu corazón que tienes que pedirle perdón a tu esposo? Yo quiero que se vean de frente. Yo quiero que hagas algo y le digas a tu esposo: va por tiempos. Perdóname porque te he fallado en esto, en esto, en esto, y así sucesivamente. No es necesario que lo digas en voz alta. Díceselo, es más, díceselo ahí en el oído. Díceselo. Da el primer paso. Da el primer paso, que no te dé vergüenza. Da el primer paso. Ese es el primer paso para tu sanidad. Es el primer paso para tu restauración en tu matrimonio. Renovar el pacto, cerrar ciclos de dolor, cerrar ciclos de amargura, cerrar ciclos de resentimiento, cerrar ciclos de dolor. Díselo. 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 Hoy Dios quiere restaurar el matrimonio. Hoy Dios quiere restaurar tu hogar. Díselo. 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 ¿Sabían que el orgullo te impide abrir tu corazón y decir en lo que has fallado? Porque has fallado. No seas orgulloso. No seas orgullosa.
Cuando hayas terminado de hacerlo, abraza a tu esposo, abraza a tu esposa. Abrácense. ¿Cuántos matrimonios hay que tienen años sin abrazarse? Abrácense. Yo te voy a decir una cosa. No se puede renovar un pacto con el corazón lleno de heridas. Esto no se trata de señalar culpas, sino de sanar corazones. Eso no se trata de señalar y de decir, es que tú tienes la culpa, es que tú tienes la culpa de esto o del otro. No, no se trata de eso. Se trata de sanar corazones. Ahora sincérate con tu pareja, y atrévete a decirle a una herida que sigues cargando hasta hoy. Atrévete a decirle la ofensa que te hizo o que te hizo y que te sigue doliendo. Hoy estamos hablando del perdón. Hay matrimonios que cargan todavía heridas o situaciones de hace años. Es que yo me acuerdo que tú me dijiste esto. Yo me acuerdo que tú me hiciste esto hace años. Y hace años sigues cargando la ofensa. Hace años sigues cargando el dolor y aún duele. Díselo. Atrévete a decirlo, porque ahí es donde empieza el perdón. Ahí es donde empieza la sanidad. Tú quieres ser sano, no podemos ignorar, no se puede ignorar la herida. Porque cuando ignoras la herida, es imposible que venga sanidad. O si hay algo que no has perdonado del todo, díselo. Mira, Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Unos segundos más. Díselo. Hace años yo me acuerdo que tú me dijiste esto. Hace años yo me acuerdo que tú hiciste esto y me dolió. Y todavía lo sigo cargando. Me ha dolido el trato que me has dado. Me ha dolido que no me has dado mi lugar. Me ha dolido que no has respetado. Me ha dolido que no has cumplido las promesas que tú me hiciste. Díselo. Díselo. Ahora, así como están abrazados, yo quiero que repita cada uno. Si has decidido perdonar, el perdón es una decisión. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Si tú has decidido perdonar, ahí donde estás, así abrazado, yo quiero que abrazados como están. Yo quiero que cada uno repita. Yo quiero que cada uno repita. Es un acto de fe. Este es un acto profético, es un acto de fe. Y aquí es donde se van a romper cadenas, aquí es donde se va a romper, aquí es donde se va a romper con el dolor, aquí es donde se va a romper con el pasado, aquí es donde se va a romper con cadenas que han estado atando a los matrimonios y que les ha impedido ser felices. Yo quiero que hagas una oración, y dilo conmigo. Señor, dilo conmigo. Señor, no los oigo, digan, Señor,
decido soltar lo que me hirió. No justifico el dolor, pero renuncio a cargarlo. Eso solamente lo hacen, hermanos, hermanas, esos hombres y esas mujeres que aman su matrimonio. Y dígalo una vez más, no justifico el dolor. Dígalo, no justifico el dolor, pero renuncio a cargarlo. Sano mi corazón y lo libero y libero el perdón. Ahora yo quiero decirle algo. Perdonar no borra el pasado. Perdonar no borra lo que sucedió, pero sí libera tu futuro. Porque tú decides si quieres seguir viviendo en dolor. Porque tú decides si quieres seguir viviendo en amargura. Porque tú decides si quieres vivir en esa falta de perdón. Perdonar no borra el pasado. Perdonar no va a borrar lo que te sucedió. Perdonar no va a borrar lo que sucedió el día de ayer, hace 5, hace 10 años. Perdonar no va a borrar eso. Pero sí va a liberar el futuro. Y ahora sí yo quiero que se suelten de las manos, que se suelten, que dejen de abrazarse y ahora tómense de las manos. Tómense de las manos, de las dos manos. Ahora yo quiero que se miren a los ojos. Mírense a los ojos. Mírense a los ojos. A lo mejor usted no se ha dado cuenta que su esposo, que su esposa tiene unos ojos tan bonitos. Mírense a los ojos. Mírense a los ojos. Mírense por 30 segundos a los ojos. Mírense a los ojos. Mírense a los ojos. No cierren los ojos, no los cierren. No los cierren, mírense a los ojos. Y mire a la persona que Dios eligió para caminar contigo. Mira a la persona que Dios eligió para caminar contigo. Abran los ojos, no los cierren. Mira a la persona que Dios eligió para caminar contigo. Mira a la persona que